Hola a todos, ¿qué tal? Amigos de Leer es Bonito. Este es una entrevista muy especial para mí porque estoy acompañada de Guadalupe Nettel, una de mis escritoras preferidas. Ella es mexicana y como sabemos por su obra, ha vivido algunos años en Francia también. Tiene muchos libros premiados, como por ejemplo Después del invierno, que ganó el premio Ralde, este cuentario que es uno de mis preferidos, El matrimonio de los peces rojos, que ganó el premio Ribera del Duero, y tiene otros libros como La hija única, que se publicó el año pasado, Pétalos, El huésped, y bueno, es un gusto tenerte aquí, Guadalupe. Para mí era muy importante y estaba muy entusiasmada con entrevistarte, así es que te agradezco el tiempo. No, muchas gracias a ti por la entrevista y el interés. Sí, Guadalupe, yo voy a empezar preguntándote para que la gente sepa, porque yo he leído tu autobiografía o tu novela autobiográfica, que es El cuerpo en que nací. ¿Cómo o cuándo supiste que querías ser escritora? Cuéntale a la gente. Bueno, lo que cuento en esa novela, que es más o menos como ocurrió, es que de niña eh, leía ya bastante, me gustaba leer, no era muy sociable, entonces me refugiaba en el mundo de la literatura, yo creo que como la mayoría de la gente que después se terminó dedicando a eso. Y, y escribía cuentos también para niños. Y estaba en una escuela Montessori donde me dejaban hacer lo que yo quisiera todo el día. Entonces, ahí había niños que me molestaban mucho porque yo iba a la escuela con un parche en el ojo derecho, en el ojo izquierdo, para que se desarrollara mi ojo derecho que había nacido con varios problemas. Y entonces, como sí era objeto de bullying bastante severo, mi venganza era escribir cuentos donde les pasaba todo tipo de calamidades a los niños que me molestaban, ¿no? Y en eso me la pasaba todo el día, escribiendo naufragios, epidemias, eh, no sé, maldiciones en pirámides egipcias, todo tipo de cosas. Y entonces, un día a la maestra se le ocurrió que yo debía de leer en público todo lo que escribía, aunque no tenía idea de qué era. Y fue horrible porque pensé que iba a salir descuartizada de esa tarde de la escuela. Y en realidad, bueno, leí los cuentos, no oculté nada, dije todos los nombres, ni siquiera se me ocurrió que se podían cambiar. Y, y pasó algo totalmente distinto a lo que yo me esperaba. A los niños les encantó estar en esas historias, no importaba si eran víctimas de momias o de lo que fuera. Y, y a partir de entonces, como que cambió mi relación con ellos y encontré un lugar dentro de la pequeña sociedad que es la escuela y sobre todo el salón de clases, y me convertí como en la escritora de la escuela. Y a partir de entonces supe que eso era lo que me gustaba hacer y que además podía irme bien si lo hacía. Y yo creo que sí, que ha sido una manera de refugiarme también dentro de la sociedad. Cuando somos niños no tenemos mucha pericia para encontrar herramientas para poder tramitar nuestras tristezas, nuestros dolores, ¿no? Y creo que para ti fue una herramienta maravillosa, para justamente transitar por estos momentos tan duros que además están contados en El cuerpo en que nací. Yo te quería decir también que seguramente esto que te pasó de niña, ¿no? Te condujo a esta, no sé si llamarla fijación o este interés por la belleza de los seres anómalos o de los seres que tienen alguna especificidad, no solamente física, ¿no? Sino también psicológica, ¿no? Tienes un interés particular en este tipo de personas que suelen ser invisibilizadas. Sí, bueno, cuento en ese libro también que en mi escuela había otros personajes, otros niños con anomalías, Sí, ¿no? es cierto. Había un enano, había una niña con labio leporino y había un par de niños que tenían este tipo de diferencias notorias. Yo no era la única.
Y desde entonces como que sentí una especie de fraternidad entre nosotros, como si formáramos parte de una cofradía o de una minoría, porque sí, en realidad sí éramos. Y, o sea, en todo caso, una pertenencia, Ajá. cosa que no había sentido nunca, sino, ¿no? Porque siempre me había sentido más bien aparte. Y, y desde entonces yo creo que sí, que como dices, me he fijado en este tipo en la belleza de este tipo de seres a los que yo llamo, incluyéndome a mí, monstruos, ¿no? Me encanta esa definición de Roger Caillois, que es un sociólogo francés, en la que dice que el monstruo, bueno, es aquel que sin querer, sin siquiera proponérselo, con su sola presencia, subvierte las convenciones y Ujú. viene como a dinamitar las reglas sociales como de convivencia, de belleza, de lo que es aceptable, lo que es normal, lo que debe esperarse. Entonces es como un ser revolucionario por su sola presencia, Ujú. aunque no se lo proponga. Y al mismo tiempo a mí me conmueve muchísimo ese tipo de figuras, ¿no? En cualquier cuento e historia que quieras. Siempre de niña me ponía a buscar historias de personajes así, pero después fui entendiendo que en realidad, cuando vemos bien a la gente, cuando vemos de cerca a cualquier persona, todos tienen anomalías, porque eso de la uniformización del ser humano no existe, como tampoco existen las plantas, o tampoco Ujú. existen los animales, ¿no? Todos tenemos cosas que nos desmarcan de los demás. Lo que pasa es que casi la mayoría de la gente las quiere esconder en vez de mostrarlas. Y, y entonces mi defensa ya no fue solamente de las personas con anomalías, sino de las anomalías de todo el mundo, ¿no? Como ponerme del lado de la anomalía. Ahora, los seres que tienen alguna particularidad y que viven un poco en la periferia o en extramuros, ¿no? O que solo se hacen a un lado porque no se sienten con alguna identidad o no se sienten parte de, yo pensaba en Kafka cuando leía, eh, bueno, cuando he leído tu obra, ¿no? Muchas veces, incluso en El cuerpo en que nací me provocaba darle a esa niña la metamorfosis, ¿no? Era como, lee la metamorfosis, por favor, y creo que Kafka aparece a la mitad de la novela, pero sí hay un motivo recurrente de animalidad, ¿no? Hay una frase que creo que es de tu madre que te decía, cucaracha, endereza la espalda, ¿no? Y las cucarachas vuelven a aparecer en este cuento de los basureros, en el matrimonio de los peces rojos, guerra entre los basureros. Entonces, hay una fusión del mundo animal y el mundo del universo humano que atraviesan muchas de incluso en La hija única, ¿no? Que tenemos este huevito, ¿no? Hay una metáfora de la vida de las palomas que está presente. ¿Tú tratas de entender el comportamiento humano a través de la animalidad o cuál es esa operación que haces? ¿Cómo es? Bueno, eso es algo que casi siempre había hecho, pero de manera inconsciente, porque siempre me gustó ver a los animales y tal vez, no sé, el hecho de haber leído fábulas y muchos cuentos infantiles hacen eso, ¿no? O sea, que de repente hablan los ratones o el ratón se pelea con el gato o Ujú. el cuervo y la zorra discuten, pero yo creo que siempre me interesaron los animales, siempre me interesó como esta apertura a comportamientos distintos y a dinámicas distintas de las que tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces, desde siempre he visto documentales sobre la vida de los animales que me fascinan, sobre el cortejo en diferentes especies, sobre la crianza en diferentes especies, sobre cómo se organiza la sociedad de las hormigas o de las termitas o de las abejas. Y son historias, o sea, igual de interesantes que cualquier utopía, distopía o, ¿sabes? Como ciencia ficción. Y
cuando la primera vez que lo hice de forma consciente fue cuando estaba escribiendo El matrimonio de los peces rojos. Yo ya tenía un par de historias sobre animales y la convivencia entre los animales y las personas, pero ahí decidí que iba a escribir un cuento donde el hilo conductor o donde la característica común fuera esta, ¿no? Y entonces empecé a hacerlo con el deadline del Premio Ribera del Duero, debo reconocer. Y terminé justo antes, como siempre acá pasa, que el día que cerraba la convocatoria mandé mi manuscrito, etcétera. Pero después ya no paré, seguí escribiendo relatos, historias en las que entraban los animales. Ajá. Algunos de esos cuentos todavía están inéditos, van a formar parte del siguiente libro de cuentos que algún día voy a publicar. Y definitivamente está esa estrategia en la hija única, ¿no? Aquí además en la hija única ni siquiera fue tan premeditado, digamos, o sea, no fue tan deliberado porque ahí al lado de donde yo estaba escribiendo, verdaderamente vinieron unas palomas a las que traté de correr varias veces y ganaron la batalla porque pusieron un nido con huevos adentro, ¿no? Y ya ahí todo mundo, mis hijos, los vecinos, etcétera, se decidieron a defenderlas contra mis ataques y tuvieron que quedarse ahí por lo menos hasta que nacieran los polluelos. Y entonces el hecho de que se quedaran me hizo observar, o sea, además yo estaba escribiendo acerca de la maternidad, acerca de la crianza, acerca de los hijos ajenos. Y entonces entraron en la novela. Lo que no entró, bueno, fue la historia del cucú y todo lo que hacen los cucús. Eso ya fue inventado, digamos. O sea, es real que los cucús hacen eso. Es real que las hembras de los cucús no tienen un nido, sino que van y ponen sus huevos en los nidos ajenos y a veces tiran los huevos de los que ya están ahí. Y esa es su manera de criar, o sea, hasta ahí llega su compromiso con la maternidad, en ir a depositar un huevo a un nido ajeno. Lo cual me parecía fantástico porque también en mi novela había mujeres que no querían tener hijos, sobre todo la narradora que estaba totalmente en contra de la maternidad y se planteaba diferentes maneras en las que se podría dar, ¿no? Pero o sea, es una novela que sí es sobre la maternidad, pero no es solo sobre la maternidad, es sobre muchas cosas y también es sobre la no maternidad y sobre la no crianza y sobre las estrategias de las hembras cucú, entre otras cosas, ¿no? Justo de eso quería preguntarte porque sí ha sido enfocada bastante como una novela que habla de las diferentes formas de encarar la maternidad y la no maternidad, el querer tener un hijo y no, pero yo más bien sentí que era como una novela que hablaba de la sororidad, ¿sabes? Como de la historia de unas mujeres que tienden puentes unas entre otras para ayudarse entre ellas, para que la fuerte recoja la caída, ¿no? Y en ese sentido, las hijas únicas terminan siendo ellas, ¿no? En este caso, Alina, que es la madre, ¿no? La que quiere ser madre y la madre de la historia, termina siendo, o yo lo sentí así, como hija de Marlene, ¿no? Y lo mismo me parece que sucedía con Doris y Laura, ¿no? Como que Doris, que es también la otra madre de la historia, termina siendo hija de Laura, ¿no? Laura es quien la protege, quien la cobija, quien se hace cargo cuando ella está mal, ¿no? Quien la levanta. Y de hecho, cuando yo veo la imagen de la portada, digo, claro, o sea, este huevo son ellas, ¿no? Somos nosotras que queremos cumplir un rol de hija o quizás que buscamos siempre ese nido protector que es la madre, ¿no? Entonces, yo lo vi más así por ese lado, pero entiendo que también se trata de la maternidad. Pero creo que queremos tener un papel de hijas siempre. Sí, sí, no, sobre los lazos, sobre las redes que se tejen, ¿no? De alianzas, no sé, de lealtades, las redes familiares, las redes de amigas, sobre todo. Sí es una novela definitivamente sobre mujeres,
Pues yo no diría que es una novela sobre la maternidad en particular. No. Para mí también tiene, o sea, una de las cosas que más me inspiraron es la historia de Inés, o sea, el personaje de Inés, ese bebé que viene con una anomalía del tamaño del mundo, en el que provoca rechazo ya desde antes de su nacimiento, que los padres están aterrorizados de lo que se les viene encima, un bebé que tiene encima de su cabeza una amenaza muy fuerte, una sentencia de muerte. O sea, me parecía como muy terrible y a la vez muy hermoso este cruce entre la vida y la muerte, ¿no? O sea, el día que nazca es el día que va a morir. Y entonces era para mí eso, el nacimiento de un ser anómalo. Y eso era lo que más, o sea, me inspiraba muchísimo. Y otra cosa que me inspiró mucho en esa historia es cómo una pareja a quien se le acaba de caer el mundo, a quien, o sea, para quien todo el futuro está completamente cancelado porque van a tener que ocuparse de otra persona con una discapacidad gigantesca que no tienen ni idea de cómo hacerlo, y que en teoría están destinados a la infelicidad y a la infelicidad de otro, de un ser que ellos trajeron al mundo. ¿Cómo logran darle la vuelta a semejante situación? Y encuentran, sin cambiar demasiado las circunstancias, una manera de estar bien, de ser felices, de acoger lo que les viene o lo que les llega, de apoyarse entre ellos y de convertirse en una familia, ¿no? Una familia distinta de la familia que todo el mundo soñaba, de la familia que ellos soñaban, de la que debería de ser una familia. Es una familia anómala también, ¿no? También. Pero es eso lo que más me inspiraba, no tanto hablar de la maternidad en este momento. Y además este hecho de tener que prepararse para la muerte de un ser que todavía no ha nacido, ¿no? A mí me impactó ese lado, ¿no? Ella se prepara para recibir a su hija que va a morir el día que nazca y bueno, no sucede y se convierten en esta familia que tú dices. Y esto me hace pensar en que en tu obra también un poco que el mundo se divide en dos, ¿no? Quizás entre lo normal y lo no normal. Es como si, a ver, es como si tú desde niño hubieses visto el mundo de una forma con tu ojo derecho y de otra con el ojo izquierdo, ¿no? Entonces, el mundo se parte en dos, la niña del cuerpo en que nací interiormente se está dividiendo, ¿no? Las familias se dividen, tenemos a una familia que es la tuya y la familia de Juárez, ¿no? No sé, los barrios, ¿no? Las ciudades se dividen en bandos, las clases sociales están bien marcadas. Hay una tendencia por esta ambivalencia en tu obra, ¿no? Esto es deliberado. Me hace pensar en esta frase en la que tú pones, el ojo derecho me llevaba a la resignación y el izquierdo se afanaba en captar la mayor visión posible, ¿no? Siempre esta dualidad. Y la vida y la muerte también que se contraponen, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Creo que tienes razón en eso de la doble visión, de la visión de dos mundos distintos. Y esta idea está desde mi primera novela, ¿no? El huésped, donde hay dos niñas, una que cree tener otra niña dentro, que es muy distinta de ella. Que la idea del doble es algo que siempre me ha intrigado, que siempre me ha causado muchísima fascinación. Y esta idea de que hay otro ser igual a una, que anda por ahí, pero que es capaz de cosas aún más terribles que las que nosotros seríamos capaces de hacer, ¿no? Alguien que tiene una moral mucho más oscura o, no sé, menos domesticada, de esta idea de que tenemos otro ser salvaje que está ahí. O sea, podría ser el inconsciente, según Freud, pero podría ser también realmente Mr. Hyde o Mrs. Hyde que anda por ahí vagando, tal vez mucho más cerca de nosotras de lo que nos siquiera imaginamos o sospechamos. Y esa historia, esa idea está en El huésped,
donde hay un desdoblamiento no solamente de la personaje principal, sino también de la ciudad, ¿no? La ciudad que está arriba y que todos vemos y que nos parece más o menos controlable, y un mundo subterráneo lleno de seres marginales y de mendigos y de gente con mucha fuerza, el poder justamente de los débiles, ¿no? El poder de la gente que tiene que vivir oculta, pero que cuando se junta puede hacer grandes cambios. Y entonces es un poco esta idea también de las cucarachas, ¿no? Que viven en lo subterráneo, que viven en los márgenes, pero que tienen una resistencia ancestral. O sea, son en teoría las herederas o las descendientes de los trilobites, o sea, han estado ahí siempre, desde tiempos inmemoriales han estado ahí. Resistido a todo. Entonces, exacto, son capaces de resistir, dicen, hasta las bombas nucleares. Atómicas, ajá. Entonces, es esa idea de resistencia que no es fácil dominar, ¿no? Y yo creo que sí, definitivamente tiene que ver con esa idea del mundo doble, ¿no? Del mundo subterráneo, de lo que se ve, de lo que no se ve. Y siempre me ha interesado poner el reflector sobre lo que no se ve, pero sobre todo sobre lo que no queremos ver como sociedad. Sobre lo que es muy fuerte. Sí, es súper fuerte. Yo ahora estoy dirigiendo la revista de la Universidad de México. Es una revista cultural donde hemos hecho números hermosos sobre racismo, sobre animales, sobre sexo, sobre feminismos, sobre muchos temas. Hicimos uno sobre cambio climático, hicimos uno sobre discapacidad. Y el tema de la discapacidad es que a todo mundo le aterra. Es el número que menos se ha querido leer y es un número súper bien hecho, con textos interesantísimos, legibles, amenos, etc. Y es como si la gente no quisiera hablar de ese tema. Ya hablamos de racismo, que antes no se hablaba. Ya hablamos de clasismo, que antes no se hablaba. Ya hablamos de la lucha de géneros, ¿no? De la guerra de géneros, que antes tampoco se hablaba. Pero el tema de la discapacidad es algo que todavía no es una conversación para la cual no estamos listos como sociedad. Y a mí me interesa sobre todo hablar de eso. Me interesa muchísimo porque creo que hay que poner la luz ahí. Hay gente que nace con no sé, condiciones cognitivas súper fuertes, como, no sé, como la de Inés u otras, y que ni siquiera son registradas por ese temor que la gente tiene a enfrentarlo y hablar de, no sé, públicamente de eso, ¿no? No registran a esos niños. Mira quién vino a saludar. Hay bueno, no estamos preparados quizás como sociedad o la concepción que tenemos de lo normal y lo no normal es completamente cultural, ¿no? Y pienso en tu novela en Después del invierno, en la que también hablas del deterioro del cuerpo, ¿no? Y de la muerte y de este cementerio. Entonces, ahorita que estabas hablando de que somos una sociedad que no quiere ver, pensaba en el cementerio como una metáfora del mundo, ¿no? De la sociedad, que cada vez nos queremos meter más en ¿no? En nuestro caparazón, en nuestro cajón, en nuestro ataúd, para no ver lo que sucede alrededor y bueno, y no hacernos cargo, ¿no? De las cosas que pasan a nuestro alrededor y que quizás son muy dolorosas o simplemente no nos preocupan. Sí, no, es que es muy fuerte porque así como la gente quisiera estar uniformada todo el tiempo y pertenecer, o sea, hay como una necesidad de pertenencia al grupo muy, muy, muy grande. Los temas se van poniendo de moda, ¿no? Entonces, claro. Por ejemplo, todo el mundo ve en La hija única una novela sobre la maternidad
porque el tema está de moda, porque es lo que está en el aire, porque hay que hablar de eso. Me parece importante que se hable de eso. Era importantísimo hablar de eso desde hace ya más de 30 años. Siempre Ajá. se debió de haber hablado de eso. Pero como de repente ya el grupo está hablando de eso, entonces mi novela es una novela sobre la maternidad. Yo te dije No sobre la es una novela sororidad. sobre la discapacidad porque nadie está hablando de eso, pero Ujú. es una novela sobre la Sobre la discapacidad incapacidad. también. Claro que sí. Entonces, no sé, espero que siempre mi intención ha sido hablar de lo que no se habla, no sé, es como si tuviera esa misión en la vida. Desde que era niña y que a mí me contaban cómo era el asunto de la reproducción, los padres de los otros niños no querían que yo hablara con ellos por eso, ¿no? Porque no querían que les Curiosidad contara las verdades. las Y era como verdades. si yo necesitara informarlos a todos. Ahora, esas Si no verdades, hubiera sido escritor, hubiera sido periodista de, de política y de corrupción y de ese tipo de cosas. esas verdades que tan niña escuchabas, ¿de qué manera sientes que eh, te han afectado positivamente o hubieses preferido no escuchar algunas cosas que escuchaste a muy temprana edad o verdades que supiste a muy temprana edad? Yo creo que sí habría preferido no escuchar algunas cosas, aunque también debo admitir que yo era muy curiosa y siempre estaba escuchando las conversaciones de mi Detrás, madre, sobre todo, pobre. Levantaba el otro teléfono en la casa, ¿sabes? Cuando había teléfonos analógicos y no todo el mundo tenía un celular, claro. era muchísimo más indiscreta la vida que ahora. Entonces uno podía estar en cualquier lugar de la casa, levantar el teléfono y enterarse de Escuchaste todo lo que cosas. la otra persona estaba diciendo. Y como no había muchas maneras de comunicar los secretos más que de viva voz o por teléfono, pues una se enteraba de todo. Y yo hacía eso y también escuchaba las conversaciones de los adultos. Así que tampoco me puedo quejar demasiado de haberme enterado, pero sí hubiera preferido que no me contaran las cosas tan a bocajarro como me las contaron. Ya, quizás un poco de filtro. Ujú. Ya, es que yo me he sentido muy identificada con eso, ¿no? A veces, cuando recuerdo las historias que me ha contado mi mamá de niña, o sea, cuando he leído tu libro, me he encontrado, ¿no? En las páginas de tu libro, he dicho, ay, a alguien le pasó lo que a mí, ¿no? Este, También tenías padres progres de los años 70. no, pero mi mamá, mi papá no, mi mamá sí era de las que tenía esta tendencia a querer ser mi amiga, ¿no? Más que mi mamá. Entonces, Claro. en ese afán de querer ser mi amiga, me hablaba como amiga desde muy pequeña. Entonces, hay muchas intimidades de su vida y de la mía que hemos intercambiado como si fuésemos grandes amigas, pero que ya en retrospectiva digo, no, o sea, eso yo no, eso era mío, ¿no? No Claro. debí ni de escuchar esas historias ni de contar las historias que conté. Pero bueno, Sí, este, no sé cuándo se les mete la idea a las madres de que pueden ser amigas así. O sea, claro, una hija no necesita que su mamá sea su amiga, necesita que su mamá sea su su mamá mamá. y que la proteja y la cuide y que le esconda lo que le tiene que esconder y le vaya explicando el mundo conforme ella va haciendo preguntas, no antes de que una pregunte, ¿no? Sí, y bueno, mi mamá va a ver la entrevista, igual ella me ha protegido y todo, pero cierto es que había estas ganas de tener una relación horizontal, ¿no? Que ahora yo pienso, no es tan malo, pero hay cosas que hubiese, por eso te preguntaba que hubiese preferido no escuchar. Guadalupe, cuéntanos en qué registro te sientes más cómodo, más feliz, siendo cuentista o novelista, o no puedes elegir. No, no puedo elegir. El cuento siempre ha sido como mi lugar favorito, donde me he sentido más cómoda, Ujú. porque rápidamente sé si algo va a funcionar, si no va a funcionar, puedo descartar rápidamente textos y de repente siento que no sirve. Una novela es muchísima incertidumbre, porque uno, no sé, puedo llevar 120 páginas y no saber si eso va a llegar a buen puerto o no.
Ujú. Mientras que un cuento, bueno, no sé, la página 5 ya me doy cuenta rápido. O no importa si lo descarto, ¿sabes? O sea, porque máximo van a ser Claro, 20. claro. Pero el Pero cuento no te da tregua, el cuento tiene que ser, o sea, pienso, ¿no? Tiene que ser como perfecto, ¿no? La novela sí te da más permiso para que tenga altibajos. claro, Me parece más difícil escribir un cuento. es dificilísimo escribir buenos cuentos y yo creo que hay poca gente que ha logrado sostener un libro de cuentos así con un mismo nivel de intensidad en todos los relatos, que es lo que uno debería buscar. Eh, y, y, además, cada cuento requiere mucho trabajo, Ujú. mucho, mucho trabajo, mucho más de lo que uno se podría imaginar. O sea, escribir un cuento de 20 páginas o de 10 páginas es muchísimo más difícil que escribir 10 páginas de novela, Claro, porque ahí dentro de ese micro espacio tiene que estar lo todo. que en una novela es una sola novela tiene, o sea, como tensión dramática, suspenso, personajes bien delineados, Ujú. historias que se cruzan, esta famosa historia escondida de Piglia. O sea, hay muchas cosas, muchos elementos que deben de confluir en un solo relato. Y eso, en un libro de cuentos, lo tienes que hacer 7, 8, 10 veces, ¿no? O sea, lograr ese equilibrio, lograr ese microcosmos, o sea, ese ecosistema, eh, no una vez, como en una novela, sino Sí. varias veces. Entonces, un libro de relatos realmente requiere muchísimo más trabajo del que se podrían imaginar algunos lectores que no lo han intentado. Ahora, ¿tú lees mientras escribes? O sea, ¿te alimentas de lecturas que puedan afectar tu escritura del momento? Sí, sí, sí. Yo creo que para mí es muy importante estar leyendo autores a los que admiro, Ujú. porque así digamos que la barra de exigencia no disminuye, sino que sube, ¿no? Es como hay que hacer algo, se puede hacer algo así de bueno. Yo estudio los textos o sea, cuando leo disfruto muchísimo, ¿no? Pero la segunda lectura o la tercera lectura ya es estudio, ya es como y entonces, ¿cómo lo logró? Ajá. O sea, ¿qué hizo? ¿Cómo fue soltando la historia? ¿Qué elemento metió primero? ¿Cómo construyó el suspenso? ¿Qué ¿Qué hay tono entre utilizó? líneas? Sí, sí, o sea, busco como que quien desarma un reloj para ver el mecanismo, ¿no? O sea, trato de entender bien. Y yo creo que, por ejemplo, si estoy escribiendo relatos, leo relatos. Ya. Eh, ¿A qué autores recurres? Bueno, hay muchos, ¿no? Pero si quieres que te mencione gente que leo y admiro, pues te voy a hablar de varias mujeres latinoamericanas en realidad. No sé, Samantha Schweblin, Fernanda Melchor, que no escribe cuento, pero que escribe unas novelas muy, muy buenas. Eh, eh, Ebe Ujar, eh, Alejandra Costamaña, uy, hay muchas, Selva Almada, Pero no lees clásicos. sí, sí, leo clásicos también, claro. Pero, por ejemplo, bueno, a Edgar Allan Poe lo leí muchísimo y de repente ya no resueno con él como Ajá. antes, ¿no? Leo también japoneses, los japoneses me encantan. Eh, no sé, tanto novelistas como cuentistas, son geniales y me transportan a otros universos. Eh, clásicos, sí, leo, bueno, a mis autores de siempre, Huysmans, eh, Hoffman. Leo, también doy un seminario sobre literatura y enfermedad, y leo y releo a Susan Sontag, a Virginia Woolf, Ujú. eh, no sé, a Hanif Kureishi, a Martin Amis, o sea,
Sí, leo un montón depende de lo que necesites, ¿no? O sea, porque también hay temas, o sea, se puede escoger las lecturas por género, como te decía, cuento, novela, por inmediatez de contemporáneos, la búsqueda que están teniendo las personas que están alrededor de mí, que se parecen a las reflexiones que yo puedo tener, o cuando tengo anhelo como de exotismo y entonces voy justo a leer coreanas o a leer japoneses o no sé, otras cosas, ¿no? Indios, o sea, también hace poco leí una novela de una chica de la India que vive en Inglaterra, se llama Avni Doshi, que me encantó, con la que me sentía súper identificada, aunque nuestros países sean totalmente alejados y nuestras culturas no se parezcan mucho. Pero bueno, finalmente esa es la maravilla de la literatura, ¿no? Que lo que le pueda pasar a una chica de India puede ser exactamente lo mismo que pueda estar sintiendo una chica en México, ¿no? Y sí, y no importa tampoco la época histórica, Así ¿no? es, ¿no? Los celos son los celos, el odio es el odio, sea cuando sea, ¿no? Sí, Em, tal cual. Te iba a preguntar ya un par de cosas finales para no quitarte mucho tiempo. Quería saber cómo te sentías o si te era muy difícil narrar con una voz del sexo opuesto, ¿no? Porque sí he encontrado algunos cuentos tuyos y también estoy pensando en Claudio después del invierno, que son voces masculinas, ¿no? ¿Cómo te resulta narrar en voces masculinas? Me divierte mucho ponerme en los zapatos de algún personaje masculino, o sea, como que, ¿cómo piensan los hombres? ¿Cómo miran el mundo? ¿Qué tipo de emociones tienen, no? O sea, como es muy divertido. No siempre estoy segura de lograrlo, pero al menos hacerlo, intentarlo es algo que me divierte. Y bueno, y te sale bien, y te sale bien. Creo que en el matrimonio de los peces rojos además intercalas, ¿no? Las voces. Sí, en el matrimonio de los peces rojos hay dos narradores masculinos El de la serpiente de Beijing y ¿no? y el de las El cucarachas. de las cucarachas, que es maravilloso. Bueno, Guadalupe, te quería preguntar finalmente qué estás escribiendo, qué nos tienes para los próximos tiempos. Todos estamos esperando, después de la hija única, un libro nuevo tuyo, quizás cuentos. Sí, son cuentos, lo que viene van a ser relatos. Estoy en pleno y Decías hace un ratito que era también relacionado con el mundo animal. tienen algunos cuentos, en varios de ellos aparecen los animales. No, no en todos, pero en algunos sí aparecen y no sé, aparecen, por lo menos tienen cameos. Ya. En algunos aparecen de una manera más evidente y en otras un poco más discretas, pero no en todos. Ujú. O sea que esperaremos para cuándo tu próximo cuentario. Pues con suerte para el año que viene, finales del año que viene. Ujú. Bueno, yo estoy feliz de haberte conocido, de haber podido conversar contigo. Todo el mundo estaba atento, me preguntaban si iba a ser en vivo, yo les decía no, pero mañana colgaré la entrevista. Y quiero decirte, expresarte mi profunda admiración. He encontrado en ti una voz que me permite encontrarme a mí, que es algo que me interesa mucho en la literatura, cuando funciona como espejo. He encontrado que pones en palabras muchas cosas que yo sentí de niña y eso, nada, hace que me enamore de tu literatura cada vez que agarro un libro tuyo. Me falta el huésped, debo decir, y justo hablaste de él ahora, pero lo voy a, ¿sabes qué? Acá en Lima no está, entonces me lo voy a comprar por Kindle y lo leo, y te leo. Muchísimas gracias por decirme esto. La verdad es que me emociona que me lo digas y para eso escribo, para que los demás también se sientan comprendidos, identificados y reflejados en esas historias, ¿no? Cada uno torcerá la historia a su manera, ¿verdad? Porque, como tú decías,
La hija única también es una novela sobre la discapacidad y quizás no todos lo hemos visto, ¿no? Porque tendemos a, a esconder lo que no queremos ver o lo que no nos resuena, pero sin duda es una novela de la discapacidad, y bueno, nada, te agradezco porque pones las luces sobre aquellos temas que nos incomodan como sociedad y eso está muy bien. Gracias, Guadalupe. Ya en algún momento que vengas a Lima te conoceré personalmente. Acá siempre te Ojalá que vamos sí, a me recibir. encantaría. Sí, te mando un abrazo. Voy a parar Igual la para ti. grabación y nada, nos vemos. Hasta pronto. Gracias.